En tiempo de guerra, la presión de la verdad. 1916. Woodrow Wilson es reelegido presidente con la promesa de mantener a Norteamérica fuera de la devastadora guerra en Europa. Estados Unidos está absolutamente desprevenido. Y cuando las tropas estadounidenses entran en la guerra, sufren pérdidas inmensas. Esta es la olvidada historia de los acuerdos secretos, los errores del gobierno y la intolerancia política de la guerra para acabar con todas las guerras. Estos son los secretos de la Primera Guerra Mundial, desclasificados. Francia, 1917. El mundo no ha visto nunca una matanza como esta. Una guerra mundial. El desafío ha llegado hasta Norteamérica. Gran Bretaña y Francia necesitan ayuda desesperadamente contra los alemanes y sus aliados. Estaban en guerra desde agosto de 1914. Lo que más necesitaban en 1917 eran simples soldados. Habían sufrido unas bajas enormes en sus unidades y se estaban quedando seriamente sin hombres. Lo que querían eran hombres de infantería que pudieran llevar fusiles, ametralladoras. Ambos, los franceses y los británicos, querían ayuda ya. La Gran Guerra, como se la llamó en su tiempo, no se parece a nada que la humanidad haya visto antes. Una guerra totalmente mecanizada. En Norteamérica el desafío cae en oídos sordos. Los horrores de una guerra total en una tierra lejana son demasiados. Hubo mucha oposición a la guerra. De hecho, quizá más oposición de la que pudimos pensar en algún momento. Había comunidades de emigrantes en las ciudades del norte. Mucha gente había venido a Estados Unidos, en parte para escapar al servicio militar obligatorio en los ejércitos europeos. La pregunta en 1917 es cómo pueden ser persuadidos los norteamericanos para que apoyen la guerra. Woodrow Wilson fue esencial para comprometer a Estados Unidos en la Gran Guerra. Había tomado la posición de que Norteamérica era demasiado orgullosa para luchar, que iba a ser neutral, que no iba a implicarse en esta guerra entre las potencias europeas. Norteamérica está en una encrucijada en 1917. Wilson puede esperar la paz o enviar soldados norteamericanos a intentar rescatar a Europa del infierno en que se había metido ella misma. Intentó muchas veces ser el líder de la paz, pactar un acuerdo de paz, y nadie quería hacerlo porque había muerto demasiada gente. Tenía que haber una conclusión de lucha. La peor guerra que ha visto el mundo empieza con un simple asesinato. Agosto 1914. Cuando el nacionalista serbio de 20 años, Gavrilo Princip, asesina al heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo, las potencias de Europa se ven envueltas en una guerra como jamás ha visto la humanidad. La chispa que hace estallar el polvorín es el asesinato del archiduque Franz Ferdinand por los nacionalistas radicales conocidos como la Mano Negra. Es un grupo sin organizar de hombres jóvenes que asesinan a una figura política clave y comprenden que el asesinato es una herramienta que puede usarse como arma de guerra. Por otra parte, no previeron que ese asesinato causaría un tumulto y un caos a nivel mundial. Austria, Alemania y Turquía se alinean contra Rusia, Francia, Italia y Gran Bretaña. Pronto la guerra se convierte en un punto muerto en Occidente, con miles de soldados británicos, franceses y alemanes muriendo en el barro y el estiércol de la aterradora guerra de trincheras. Durante la guerra se temía, y siempre estaba en la mente de todos, que podías acabar tu vida estrangulado en el fondo de una trinchera. Las potencias europeas buscan aliados más allá del continente.
Al principio de la guerra, el presidente Wilson dijo que los norteamericanos debían ser neutrales tanto en pensamientos como en actos. Por otra parte, justo desde el principio, Inglaterra en particular era un socio comercial importante de los Estados Unidos, siempre mucho más que Alemania. Para muchos norteamericanos, la Primera Guerra Mundial presenta a Estados Unidos como un elemento importante en la escena mundial. Pero el registro desclasificado de la entrada y participación de Norteamérica en la guerra cuenta una historia tumultuosa de lucha cuerpo a cuerpo, inexperiencia y doloroso sacrificio norteamericano. El principal problema era que las tropas norteamericanas no estaban preparadas para entrar en las trincheras. Es muy fácil entrenar soldados para que disparen sus armas y lleven los uniformes. Es mucho más difícil entrenar a todos los soldados de la división para que hagan las cosas que tienen que hacer, como entrenar la artillería, instruir a los soldados de transporte, la logística para manejar los movimientos de miles de toneladas de suministros. Es una operación enormemente difícil. Desclasificado. Oficiales norteamericanos pro guerra proponen una conferencia de paz, esperando que una negación alemana empujará a Estados Unidos a la guerra. Norteamérica tarda años en entrar en la guerra. Los británicos quieren a Estados Unidos de su parte. Establecen una operación secreta para manipular las noticias de la guerra en Norteamérica. Eso dio a los británicos una ventaja enorme. Pudieron fingir que no tenían aparato de propaganda. De hecho, tenían probablemente el mayor aparato de propaganda de todos los países en guerra. Agosto 1914. Gran Bretaña estratégicamente corta muchos de los enlaces de comunicación entrando y saliendo de Alemania, sobre todo los que iban hacia Estados Unidos. Gran Bretaña cortó todos los cables de comunicaciones que cruzaban el Mar del Norte hacia Alemania inmediatamente después de empezar la guerra. Pero los cables transatlánticos, los controlados por los británicos, estuvieron siempre abiertos durante toda la guerra. Con esto los británicos tenían el monopolio de las noticias de la guerra en Estados Unidos. Establecieron una oficina de prensa que proporcionaba noticias de la guerra a cientos de periódicos norteamericanos. Sabían exactamente qué propaganda funcionaba y cuál no funcionaba. Y lo mejor de todo es que nadie sabía que existían. El aparato de propaganda producía en masa historias, la mayoría falsas, de las atrocidades alemanas en Europa, sobre todo en la Bélgica ocupada. Acusaban a los alemanes de clavar bayonetas a bebés, de violar monjas, de hacer una serie de cosas que más tarde resultaron haber sido muy exageradas. Durante los 3 primeros años de la guerra, Estados Unidos fue técnicamente neutral, pero los bancos norteamericanos prestaron a Gran Bretaña dinero para proseguir la guerra. Y las fábricas de munición norteamericanas reciben pedidos sin precedentes de Londres. Fue una época boyante para la industria norteamericana porque producíamos de todo para los aliados. Rifles, artillería, municiones, grano, caballos, petróleo. Eso incluía gas tóxico. Un arma nueva que Estados Unidos no producía antes de la guerra. Los fabricantes de Estados Unidos produjeron cloro que se usaba por entonces en sistemas refrigerantes, pero el gobierno tuvo que empezar a producirlo él mismo en un arsenal de Maryland. Los alemanes contraatacan en Norteamérica poniendo en marcha una campaña secreta de sabotaje en fábricas de municiones y en puertos donde los barcos cargan armas norteamericanas rumbo a Gran Bretaña o Francia. Y en 1916, una enorme cantidad de munición en la isla Black Tom, frente a Cayman Point, voló en una explosión que rompió prácticamente todas las ventanas de la ciudad de Jersey y el centro de Nueva York. Fue una explosión gigantesca, duró casi toda la noche. Esperando enredar a Estados Unidos en la guerra, Churchill busca atraer buques norteamericanos a aguas infestadas de submarinos alemanes. En 1917. A pesar de la propaganda y todo el apoyo financiero y militar que Estados Unidos está dando a los aliados, Gran Bretaña está al borde de la bancarrota. 1917 fue el peor año.
Las autoridades británicas a finales de 1916 estaban profundamente preocupadas porque estaban arañando el fondo de sus recursos financieros. Los aliados están en peligro de hundirse. Necesitan soldados rápido. En secreto, Woodrow Wilson planea la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y la nación no tiene ni idea de la tragedia que está por venir. En 1916, Gran Bretaña y Francia se esfuerzan por mantener el frente occidental contra Alemania. En Estados Unidos, Woodrow Wilson es un presidente vulnerable, habiendo ganado las elecciones de 3 vías con solo el 42% de los votos en 1912. Es reelegido presidente por una mayoría escasísima con una plataforma antibélica. Woodrow Wilson fue reelegido en 1916 con el eslogan "Él nos mantuvo fuera de la guerra", que no era el eslogan que él había elegido. Quería presentarse con sus récords domésticos, jornadas de 8 horas, leyes contra el trabajo infantil, restricción de los grandes negocios, los llamados monopolios. En su primer mandato y durante la campaña, Wilson condena a todas las naciones en guerra y las exhorta a negociar una paz sin victoria. Las historias del campo de batalla horrorizan al norteamericano medio. Esta es una guerra de trincheras. Las dos líneas están excavadas una frente a la otra. Un ataque es el único modo de romper las líneas, pero las ametralladoras están esperando. El arma más aterradora de todas es el gas. El gas fue usado primero en el frente occidental en la primavera de 1915. El gas era cloro, una forma primitiva de gas que asfixiaba. Pero por supuesto las tropas que estaban combatiendo, las colonias francesas y los canadienses, no estaban preparadas. Tuvieron que improvisar y apenas pudieron mantenerse. Si los alemanes hubieran tenido suficientes tropas para seguir, podrían haber hecho un importante avance. Esto provocó una guerra de gas. Más de 9 millones de soldados morirán antes de que acabe el conflicto. Muchos norteamericanos están consternados ante la matanza mecanizada, pero muchos sienten que deben elegir bando. La perspectiva de Wilson de la guerra durante su primer mandato era una pesadilla en ambos bandos. No veía nada de diferencia entre la moralidad de los británicos y la moralidad de los alemanes. Pero en secreto, él es pro-británico. Su madre era inglesa. Él ha visitado Inglaterra. Alberga profundas sospechas del gobierno alemán. Quería que ganara Gran Bretaña, pero también quería que Estados Unidos se mantuviera fuera de ella. Lo que no se consideraba una contradicción por entonces. Era el punto de vista más popular entre los diferentes puntos de vista de la guerra en Estados Unidos en la época. Desclasificado. El gobierno británico ordena que las tripulaciones de los submarinos alemanes capturados sean hechos prisioneros o disparados, lo que sea más conveniente. El Partido Democrático, el partido de Wilson, está lleno de sentimiento antibélico. El ministro de Asuntos Exteriores, William Jennings Bryan, advierte a Wilson constantemente que Wall Street arrastrará a Norteamérica a la guerra. En su convención en Baltimore, el partido adopta el eslogan "Él nos mantuvo fuera de la guerra" para la campaña de reelección de Wilson. Los republicanos son el partido de la guerra, hablando enfurecidos de los ataques de submarinos alemanes a barcos estadounidenses en el Atlántico que se dirigen a Inglaterra. Ataques como el del Lusitania en 1915, en el que murieron 128 norteamericanos. El partido republicano tendía a ser más beligerante, y algunas de sus figuras líderes, por ejemplo el antiguo presidente Theodore Roosevelt, detestaban a Wilson. Enero de 1917. El presidente Woodrow Wilson todavía habla como si Estados Unidos fuera a quedarse al margen de la guerra. Pero los norteamericanos están a un tiro de piedra de alta mar. El presidente Wilson dio el discurso de la paz sin victoria el 22 de enero de 1917.
Es su último intento de evitar la guerra, pero entonces los acontecimientos dan un giro negativo para su visión. Lo primero que ocurre es que los alemanes de inmediato vuelven a usar los submarinos de guerra y comienzan a disparar a los barcos, incluidos barcos que transportan pasajeros norteamericanos. El famoso director Cecil B. DeMille describe incidentes como estos en su película de 1917, The Little American, avivando las llamas de la guerra. El mismo mes, en el infame telegrama Zimmermann, el gobierno alemán ofrece una alianza a México, ofreciendo la posibilidad de recuperar Texas, Arizona, Nuevo México y otras partes del suroeste como cebo. Los británicos interceptan el telegrama, lo descodifican y se lo dan a Wilson. Se encoleriza especialmente porque había permitido que la embajada alemana usara las líneas de comunicación de Washington para enviar mensajes en código a Berlín. Habían ido a Wilson a decirle, no podemos comunicarnos con normalidad porque los británicos han copado las comunicaciones. Por favor, ¿podemos usar su canal del Departamento de Estado? Y Wilson dijo, sí, claro. ¿Y qué hacen? Envían mensajes ofreciendo una alianza a México para que nos ataque a través de ese canal. Desclasificado. El gobierno británico advierte que si se encuentra a alguien sacando fotografías de la guerra, se enfrentará al pelotón de fusilamiento. 2 de abril, 1917. Solo 5 meses tras su reelección, Wilson pide al Congreso que declare la guerra a Alemania. A pesar de la oposición de su propio partido, Wilson sigue hasta el final y el Congreso declara la guerra a Alemania. Norteamérica ahora está en guerra, pero ambos, la nación y su presidente, son ingenuos respecto al futuro. Woodrow Wilson no era consciente de lo mal que les iba a los aliados. Habían tenido mucho éxito ocultándolo. Gran Bretaña había ocultado sus problemas financieros en su mayoría hasta después de la declaración de guerra de Estados Unidos. Ni el presidente ni el pueblo tenían idea de lo desesperadas que están Gran Bretaña y Francia. ¿Cuántos soldados norteamericanos se necesitarán en Europa? ¿Cómo de preparados están los militares? ¿Y cómo la guerra en Europa desafiará a la República Norteamericana en casa? Abril 1917. Apoyándose en el esfuerzo secreto de propaganda de Gran Bretaña, Norteamérica declara la guerra a Alemania. Woodrow Wilson es ahora un presidente en guerra, pero ni él ni su administración tienen un plan de guerra. De hecho, no tienen idea de lo que se acerca. Ese mismo abril, casi 40.000 soldados británicos pierden la vida en la batalla de Arras, en el nordeste de Francia. Lo llaman Abril Sangriento. Y eso es solo una fracción de los muertos de Verdún y el Somme, e innumerables otras batallas en los primeros 3 años de la guerra. Las innovaciones militares, desde la ametralladora al tanque o a los bombardeos aéreos, dan como resultado un nivel de matanza como el mundo no había visto jamás. El día que el Congreso declara la guerra a Alemania, el 6 de abril de 1917, algunos militares piden al Senado $3.000 millones para construir campos de instrucción y comprar nuevas armas para un ejército ampliado. Y el líder democrático del Senado de Estados Unidos dijo, Dios mío, no irán a enviar soldados allí, ¿verdad? Si eso no demuestra que no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sé qué lo hará. No teníamos un ejército moderno. Tuvimos que formarlo desde cero. Y todo empezó el día en que Estados Unidos declaró la guerra, el 6 de abril de 1917. Durante casi 3 años, millones de hombres habían estado luchando y muriendo en las trincheras de Europa. Y sin embargo, cuando Estados Unidos entró en la guerra, no tenía prácticamente a nadie a quien enviar a ayudar. Los líderes políticos y militares norteamericanos creían de verdad que no tendrían que enviar un solo soldado a Francia. El ejército norteamericano en abril de 1917 tenía unos 128.000 oficiales y unos 101.000, tal vez 102.000 guardias nacionales. Eran una fuerza de policía de fronteras. No tenían unidades mayores que el regimiento.
Norteamérica no estaba preparada para lo que le esperaba en abril de 1917. Un joven mayor, Douglas MacArthur, escribe un memo desafiando la creencia de que Estados Unidos necesitará solo 500.000 de soldados. Discute su caso con el ministro de la guerra. Ni siquiera el presidente Wilson sabe lo mucho que Europa necesita las tropas norteamericanas. Cuando Wilson miraba a los aliados, en febrero y marzo de 1917, aún parecía, si no que estaban ganando, tampoco que estuvieran perdiendo todavía. Una ofensiva francesa esa primavera termina en desastre, dando como resultado deserciones y motines entre decenas de miles de soldados. En los Alpes, las tropas italianas también están desertando, dando los planes de ataque a sus adversarios austríacos. En el frente oriental, la catástrofe del ejército ruso no está lejana. La revolución rusa ocurrió en marzo de 1917, pero su derrumbamiento militar llegó meses después. Al principio, Wilson y otros creen que un ejército de voluntarios bastará, pero Norteamérica recibe la declaración de guerra con resistencia. El primer alistamiento es de solo 73.000 hombres. Woodrow Wilson al principio se oponía a la llamada a filas. Solo se había usado una vez antes de la guerra civil y no había ido bien, provocando tumultos en la ciudad de Nueva York. Cree que va contra la tradición norteamericana. Cree que hará a Norteamérica como los países europeos donde la gente es obligada a luchar. Y eso no representa lo que es este país. Desclasificado. La mitad del ejército de Estados Unidos nunca ha disparado un rifle. Mayo 1917. Wilson cambia rápidamente de opinión cuando queda claro que sin reclutamiento, Norteamérica no puede obtener el ejército necesario para marcar la diferencia en la lucha. El reclutamiento se establece, pero no sin una enorme lucha en el Congreso y en el país. Tenemos un índice muy alto de deserciones, gente intentando evitar el reclutamiento. Wilson pronto se hace consciente de lo desesperadas que están las cosas para sus nuevos aliados. Los franceses enviaron al general Joffre, que había sido comandante de su ejército durante el comienzo de la guerra. Joffre dijo: todo esto está muy bien, contribuirán con dinero, contribuirán con material, pero lo que queremos son hombres, necesitamos hombres, deben darnos hombres, porque los franceses estaban sufriendo bajas desastrosas, necesitaban soldados norteamericanos. Pero los norteamericanos creían, Wilson los había hecho creer, que la guerra está casi ganada. En realidad, los aliados están resistiendo pendientes de un hilo. Los británicos querían 500.000 norteamericanos reclutados de inmediato y embarcados hacia Inglaterra. No tienen que entrenarlos, dijeron, nosotros lo haremos. Y los pondremos en el ejército británico al mando de oficiales británicos y haremos de ellos carne de cañón. Wilson tampoco sabe la magnitud de los acuerdos secretos entre los aliados para repartirse Europa, Oriente Medio y África después de la guerra. Woodrow Wilson no sabía el contenido específico de los tratados secretos, pero desde luego sospechaba que había acuerdos. Sabía que Gran Bretaña y Francia y sus aliados luchaban no necesariamente, o en absoluto, por razones puras. Había razones comerciales, razones estratégicas, razones de territorio, razones de venganza. El presidente rechaza la petición de Gran Bretaña para entrenar y dirigir las tropas norteamericanas. En su lugar nombra al general John Pershing para dirigir la fuerza expedicionaria norteamericana. El general Pershing era un oficial de carrera del ejército que sirvió en la frontera al principio. Fue una vez capitán de una compañía de exploradores indios en territorio Sioux. Estuvo en Wounded Knee. Más tarde estuvo a caballo al lado de Teddy Roosevelt en San Juan Hill, en Cuba. Desclasificado, el presidente Woodrow Wilson impone la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños para aumentar el número de reclutados para la Primera Guerra Mundial. Junio 1917.
Pershing llega a Francia, sin ejército. Los líderes británicos y franceses están furiosos. Woodrow Wilson y su ministro de la guerra dieron a Pershing instrucciones para establecer un ejército norteamericano independiente que Wilson necesitaba para poder tener una voz fuerte en las negociaciones de paz que sabía que habría al final. Wilson ya está pensando en su papel en la escena mundial tras la guerra. Sin un ejército norteamericano independiente, Estados Unidos no tendría una voz importante, así que teníamos que tener un ejército. Pershing les dice a los británicos y franceses que su ejército tardará un año en entrar a luchar. Se reúne con el rey británico Jorge V. Hay rumores de que hay 50.000 aviones norteamericanos de camino a Europa. En realidad, Norteamérica solo tiene 55 aviones de entrenamiento. Pershing le dice al rey que no se enviarán aviones durante algún tiempo. Los aliados están escandalizados. Le dicen a Pershing, no sabemos cuánto más podremos aguantar. Verano de 1917. Mientras Norteamérica intenta formar un ejército para la lucha y sus aliados penden de un hilo, los contrarios a la guerra protestan furiosamente contra el presidente Woodrow Wilson. El movimiento antibélico era muy fuerte cuando Norteamérica entró en la Primera Guerra Mundial. Había muchas personas que no apoyaban esta guerra. Había políticos y activistas progresistas que habían apoyado todo tipo de reformas en el gobierno a principios del siglo XX que pensaban que esta guerra era una guerra mala. Era una guerra que llevaría a muertes inútiles. Era una guerra que se luchaba en nombre de los negocios en lugar de por la verdadera democracia. Y ellos se oponían. Había progresistas como Robert Lafayette en el Senado o activistas progresistas como Jane Addams que no apoyaban las razones de la guerra. También había socialistas como Eugene Debs, un líder laborista que no pensaba que sería en el mejor interés de los trabajadores. Había muchas clases distintas de oponentes, irlandoamericanos y germanoamericanos, que tenían sentimientos ambivalentes sobre esta guerra. Hay muchos grupos oponiéndose a la guerra, luchando contra el reclutamiento, marchando por las calles. El americanismo con guión era algo común durante este periodo. Tanto si estabas naturalizado como si no lo estabas, si eras un inmigrante, no eras completamente norteamericano. Tanto si eras irlandoamericano o italoamericano, significaba que no eras completamente leal al país, no eras norteamericano. Y durante toda la Primera Guerra Mundial hubo toda clase de incidentes contra los germanoamericanos y los irlandoamericanos porque eran norteamericanos con guión, algunas veces violentos. Otra fuerza muy poderosa del movimiento antibélico eran las etnias de Estados Unidos, sobre todo los germanoamericanos, que eran el grupo étnico más numeroso en Estados Unidos. Había 8,5 millones y también el más próspero. Y los irlandeses americanos, que estaban absolutamente furiosos ante la idea de ir a una guerra apoyando a Inglaterra. Aún recordaban sus cientos de años de opresión bajo el dominio inglés en Irlanda, por lo que estaban totalmente en contra. Representaban un elemento formidable en la escena antibélica, sobre todo porque controlaban cientos de miles, incluso millones de votos. Y Wilson no se hizo querer por ninguno de estos grupos cuando acusó a las etnias norteamericanas de echar veneno en las venas de la vida norteamericana. Para empeorar las cosas, en el campo de batalla las cosas no van bien para los aliados estadounidenses. Los que apoyan la guerra en Norteamérica se ponen cada vez más nerviosos por el estado de los acontecimientos. El momento actual de la guerra, desde el otoño de 1917 a la primavera de 1918, fue el periodo de máximo peligro para los aliados, porque, aunque Estados Unidos se comprometió en la guerra, apenas había ejército del que hablar, para empezar. Las bajas son tan numerosas y la guerra de trincheras tan brutal que la moral entre los italianos, franceses y británicos se desmorona.
Los aliados habían sufrido gran número de horribles derrotas en Italia, en Flandes y en Francia. Hubo motines importantes en el ejército francés. Los británicos sufrieron pérdidas enormes en la tercera batalla de Ypres o Pétionville en el otoño de 1917. Y también, por supuesto, tenemos que recordar que tuvo lugar la Revolución Rusa, y Rusia, en la primavera de 1918, salió de la guerra. Las tropas alemanas que estaban luchando contra los rusos en el frente oriental ahora estaban libres para venir al frente occidental. 2 millones más de soldados alemanes estaban disponibles para combatir en Francia, y los alemanes lanzaron una serie de ofensivas importantes que estuvieron muy cerca de destruir las líneas aliadas, lo que hubiera hecho retroceder mucho a los británicos. A causa de las horribles noticias, norteamericanos de todas las tendencias están nerviosos por enviar tropas. Recientes investigaciones históricas revelan incluso una resistencia a la guerra muy extendida en el sur rural y entre grupos religiosos. Desclasificado. Alemania financia la revolución de Lenin para obligar a Rusia a abandonar la guerra. Lenin está trabajando exactamente como deseamos. Cuando entramos en la Primera Guerra Mundial, no era una guerra popular, y eso fue algo a lo que Wilson tuvo que enfrentarse. Una de las primeras maniobras de Wilson es crear un aparato de propaganda, el Comité para la Información Pública, dirigido por un periodista de Colorado llamado George Creel. El comité inundó los periódicos de Norteamérica con artículos pro gobierno sobre la guerra, y al final fundó un periódico propio con la aprobación de Wilson. Odiaba a todos los reporteros, pensaba que eran ignorantes, así que creía que esto era lo que debíamos tener, un periódico dirigido por el gobierno. El comité también crea Los Hombres 4 Minutos, que hacen propaganda de la guerra en discursos cortos en los cines durante los descansos. En ese periodo de 4 minutos, esos hombres eran preparados para levantarse y dar un corto discurso, una charla precisa a favor de la guerra, del reclutamiento, de los bonos de guerra, de lo que fuera que necesitara la causa. Las estrellas de Hollywood se unen a la campaña de los bonos de guerra. El gobierno de Wilson también comienza una campaña de represión contra todo el que hable en contra de los esfuerzos bélicos. Aprueba la creación de la Liga de Protección Norteamericana, voluntarios trabajando con el fiscal general para reforzar los esfuerzos bélicos. Llevaban a cabo batidas para intentar encontrar a quienes evitaban su deber de alistarse. Trataban de intimidar a la gente que no compraba bonos de la libertad que el gobierno vendía para recaudar dinero para la guerra. Iban a las escuelas públicas e intentaban escuchar si la gente hablaba contra la guerra e informaban de ello al gobierno. Junio 1917. 250.000 de agentes privados de la Liga de Protección Norteamericana están luchando contra la disidencia en toda la nación. Los norteamericanos espían a los norteamericanos. El mismo mes, el presidente Wilson firma el acta de espionaje. Y la ley da poder al gobierno federal para perseguir a la gente que se oponga a la guerra, tanto personas que hablaran contra la guerra como personas que mandaran material por correo. El gobierno está especialmente inquieto con la disidencia entre los negros norteamericanos, que aún están privados del voto en el sur. Cuando Norteamérica fue a la guerra en nombre de la democracia y cuando los afroamericanos formaron parte del esfuerzo bélico, muchos afroamericanos dijeron, ¿por qué hay democracia en el extranjero? ¿Por qué estamos luchando por ella en Europa pero no aquí en Estados Unidos? Con frecuencia la campaña en la comunidad negra conlleva violencia. Lo peor ocurre en Houston en agosto de 1917, cuando soldados negros haciendo instrucción ven a un oficial de policía blanco de Houston abusar de una mujer negra. Cogieron al policía y le sacudieron hasta que le crujieron los dientes. Al parecer quizá le pegaron un par de veces. Y a continuación había otros policías dando una paliza a los soldados negros. Volvieron a su campamento a las afueras de Houston, contaron lo que había pasado y unos cuantos fueron a por sus rifles. 41 soldados negros son encarcelados por los ataques y 13 son ahorcados. Desclasificado. La Oficina de Investigación informa que los alemanes están reclutando norteamericanos negros en el ejército mexicano. Otros objetivos de la represión incluyen el movimiento radical del trabajo dirigido por los Wobblies, los trabajadores industriales del mundo, y los germanoamericanos, que son víctimas de la creciente furia bélica en Estados Unidos.
Hay un caso en San Luis en el que un germano americano es envuelto en una bandera norteamericana por una multitud, llevado por las calles y linchado. La batalla es violenta en Estados Unidos, pero en Europa los soldados norteamericanos aún no se ven. Las trincheras y campos de batalla están empapados con la sangre de millones de muertos. Los 2 millones de norteamericanos que llegarán al final a Europa se enfrentarán a un tipo de combate que nunca hubieran podido imaginar. Otoño de 1917. Soldados norteamericanos en pequeños grupos comienzan a llegar a Europa, pero con mucho no son suficientes para marcar una diferencia en la guerra. El general John Pershing, el comandante de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, pasa gran parte del año siguiente intentando instruir a sus soldados y peleando con sus homólogos británicos y franceses por la estrategia. Pershing es un líder duro y terco que concluye que los franceses y los británicos han hecho las maniobras equivocadas en el campo de batalla. Cuando los norteamericanos empezaron a llegar, hubo un inmenso debate entre los norteamericanos por una parte y los franceses y los británicos por otra. Los norteamericanos decían, sobre todo el general John J. Pershing, que los soldados de Estados Unidos se entrenarían, se prepararían, y una vez que estuvieran completamente organizados y preparados, entrarían en batalla. Querían alejarnos, dividirnos y meternos en las unidades francesas e inglesas. Y John Pershing, Blackjack, no lo consintió. Dijo, no, los norteamericanos van a luchar como norteamericanos para no perder nuestra identidad. Estados Unidos es lento en construir campos de instrucción, y cuando la instrucción comienza en serio, la enfermedad hace estragos entre los reclutas. La mayoría de las muertes entre los norteamericanos de instrucción fueron por enfermedad. De las 120.000 y pico bajas por muertes sufridas, 60.000 fueron, sobre todo, por los efectos de la gripe. Era un problema muy grave. Por supuesto, en los tiempos anteriores a los antibióticos no había curación. Una pandemia global de gripe ataca a los soldados en los campos de instrucción de Estados Unidos. No hay lugar más perfecto para propagar una enfermedad contagiosa que un campo militar atestado. 30.000 soldados norteamericanos de instrucción en Norteamérica murieron de gripe. En Europa los aliados están sufriendo pérdidas terribles, en la segunda batalla de Ypres y en Passchendaele. Enero de 1918. Norteamérica tiene solo 4 divisiones en la guerra, apenas poco más de 100.000 soldados. Su moral es baja. Hasta ahora no marcan mucha diferencia en la lucha. La lenta llegada de soldados norteamericanos a Francia fue uno de los escándalos olvidados de la guerra. Los franceses casi pierden los estribos. Hubo un intento serio de firmar la paz por parte de Francia, porque decidieron que los norteamericanos eran un puñado de inútiles y que nunca iban a enviar hombres. En el gobierno francés hubo un intento serio de negociar una paz con los alemanes. El verdadero secreto de la guerra está dentro de Alemania. La economía alemana se está derrumbando. Bajo presión del bloqueo naval británico, la comida empieza a escasear. La malnutrición y el hambre son predominantes. El descontento se dispara. No tenían carbón para calentar sus casas. Vivían a base de nabos. No se encontraba carne. Los aviones tenían problemas para volar porque la goma de las ruedas, incluso el petróleo para mantenerlos en el aire, eran muy escasos. Escasos en suministros y en moral, los alemanes sin embargo siguen empujando en el campo de batalla. Pero en la primavera y el verano de 1918, los soldados norteamericanos comienzan a marcar la diferencia. En este punto, a últimos de mayo de 1918, Alemania estaba ganando indiscutiblemente la Primera Guerra Mundial. Pero algo cambia. El general Pershing, que acaba de empezar a trasladar su división fuera del sector del Somme, también envía 2 divisiones. Casi 60.000 hombres cubren el hueco. Y desde ese momento en la historia, no hay más avances alemanes en la Primera Guerra Mundial.
Los soldados norteamericanos usan el gas como arma, como todos los ejércitos en la Primera Guerra Mundial. Las bajas norteamericanas por los ataques enemigos de gas son especialmente altas. Cuando los soldados norteamericanos estaban luchando al completo en el verano de 1918, el gas se había usado durante casi 3 años en el frente occidental. Era una de las cosas que los testarudos norteamericanos no querían aprender y aprendieron a través de una amarga experiencia. De hecho, una alta proporción de bajas norteamericanas fueron producidas por el gas. El gas era particularmente efectivo contra soldados verdes sin entrenar, como eran los norteamericanos. El gas mostaza te quemaba donde hubiera humedad, en los labios, la nariz, los ojos, bajo los brazos y las ingles. De hecho, cuando estuve en el hospital, vi hombres allí despatarrados en la cama. Y las ingles, y bajo los brazos, los ojos, la nariz y la boca estaban rojos, hinchados y rojos por el gas mostaza. Desclasificado. Muchos oficiales norteamericanos usan máscaras antigas francesas sin autorizar. Los hombres alistados temen que esto sea una prueba de que sus máscaras norteamericanas son defectuosas. Más de 70.000 soldados norteamericanos son vencidos con armas de gas y 1.500 mueren. El general Pershing, en una grabación casi nunca oída, implora al pueblo norteamericano que apoye a los soldados. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Everything you hold worthwhile is at stake. The army asks your unthinking support to the end that the high ideals for which America stands may endure upon the earth. Julio de 1918. Norteamérica por fin consigue hacer combatir a 2 millones de hombres. Lucharán durante 200 días y cambiarán el rumbo de la guerra. La lucha en aquel momento, los grandes bombardeos y todo eso que los alemanes hicieron el 14 de julio, ese fue el comienzo del día de la Bastilla francés. Ese fue el comienzo del último impulso alemán. Y a partir de entonces empezamos a ganarlos. Y los estuvimos persiguiendo hasta que acabó la guerra. Septiembre 1918. En la ofensiva Ain Mar, más de 90.000 soldados norteamericanos mueren o son heridos. El impulso final fue en el bosque Argonne. La batalla dura semanas. Los norteamericanos sangran, pasan hambre y mueren. Es muy difícil para los norteamericanos, pero ocurre en un momento en que los aliados tienen la iniciativa y el ejército alemán está empezando a desintegrarse. Y en muchos aspectos es realmente el impulso de los norteamericanos hacia el norte lo que obligó a los alemanes a comprender que se enfrentan a un terrible desastre y tienen que hacer algo para acabar la guerra. Por la mañana, 11 de noviembre de 1918, el sargento Ralph Order Hayes dirige un escuadrón de soldados norteamericanos de la 89 División en el banco este del río Meuse al norte de Francia. En una densa niebla, 2 soldados alemanes manejando una ametralladora sorprenden a los norteamericanos. Los alemanes no disparan. Order Hayes les pregunta por qué. La guerra acaba a las 11 esta mañana, le dicen. No hay necesidad de sacrificar nuestras vidas o las vuestras inútilmente. Alemania y sus aliados se han hundido y se ha declarado un armisticio. De pronto, algo iba mal y me paré en seco. No pude saber qué era durante tal vez unos 5 o 6 segundos. Fue así de dramático. El fuego había parado. Los 6 meses de lucha de los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial han terminado. Más de 50.000 soldados norteamericanos han muerto en acción y hay casi 200.000 heridos. Otros 60.000 han muerto por enfermedad. Y el mundo que la guerra, en palabras de Wilson, aseguró para la democracia. La Gran Guerra puso al mundo patas arriba. Destruyó la monarquía alemana, la monarquía rusa, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano. Y el imperio británico está mortalmente herido. Más de 9 millones de soldados han muerto. Y el mundo pronto estará en guerra otra vez.